Y vamos a Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Vamos a darle lectura a los versículos 34 al 36. Dice la palabra del Señor, versículos del 34 al 36, y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta ahí. Cuando nosotros, a ver, ¿sí se oye? ¿Sí se oye? No, sí. Cuando aleluya. Cuando nosotros leemos este pasaje, lo primero que tenemos que entender que Jesús está llamando, dice, a la gente y a sus discípulos. Los está llamando para que fueran seguidores de Él. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Y cuando nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que sobresalir. Tenemos que sobresalir de todos los demás. En otras palabras, tenemos que reflejar la luz de Dios aleluya. A ver si se oye. ¿Sí? Bueno. Aleluya. Bien. Una de las cosas, si lográramos hacer que cada uno de nosotros entendiera este principio y lo pusiera en práctica, lograríamos que todos a nuestro alrededor conocieran a Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, es de esta manera. Cada uno de nosotros tiene que reflejar el carácter del único Dios verdadero, atrayendo el mundo hacia su Salvador. Cuando tú hablas, a donde quiera que estés, cuando tú hablas, tú estás reflejando a Dios. Tú estás reflejando a Cristo. Y cada uno de nosotros, cuando hablamos, todo lo que hacemos, cómo nos expresamos, reflejamos a Jesús, que Él es nuestro Maestro. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender que Jesús hizo, lo primero, ¿sabes qué? Fue el perdón. ¿Cómo está eso? A ver, ¿qué es perdonar? El perdón es liberar a otros de las ofensas recibidas. Por ejemplo,
Las heridas emocionales nos tientan a aferrarnos al mal que nos han hecho. ¿Qué es una herida emocional? Una herida emocional es aquello que me duele cuando yo oigo o veo a la persona que me ofendió, que me hizo algo. Pero ¿sabes qué? El hecho de que yo me aferre al mal que me han hecho, queremos creer que nuestro perdón depende de lo que nos deben y de la disposición de la culpabilidad de la persona. En otras palabras, podemos decir, o hay gente que dice, ¿yo por qué lo voy a perdonar? Si me hirió, si me lastimó, si hizo algo que me está afectando todavía. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no perdonas a la persona, están atados. Está atado a ti. Por eso es que tú tienes que soltarlo. Porque si no lo sueltas, siempre lo vas a traer contigo. En otras palabras, si yo no suelto a la persona, si yo no la perdono, siempre la voy a traer a mi lado. Y en cualquier momento me estoy acordando de ella y estoy sintiendo coraje con ella y estoy sintiendo problemas. Entonces, yo espero, cuando yo no perdono, estoy esperando o estoy queriendo que me compensen por el dolor que me ha causado. Sin embargo, la palabra nos enseña qué es el verdadero perdón. ¿Qué es? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es esta. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice así, versículos 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes qué? Jesús murió por tu causa y por mi causa. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, para poder acercarnos a Dios. En otras palabras, para poder conocer su perdón. Dios perdonó nuestros pecados. Nos perdonó de tal manera que los echó fuera. Dice el Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjense, si lo encontraron, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En otras palabras, el pecado que tú habías cometido, el pecado que tú estabas viviendo, dice que lo hizo alejar de ti tan lejos como el oriente del occidente. En otras palabras, de lado a lado. No tienes por qué seguir viviendo con esa condición, porque ya Dios la alejó de ti. Ahora, por esa causa, porque tú has sido perdonado, tú puedes perdonar a otros. Fíjense, como tú has sido perdonado, tú puedes perdonar a otros. Dice Mateo, vamos a ver, Mateo capítulo 18, en su versículo 21 en adelante. Mateo 18, del 21 en adelante.
Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te los pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Fíjense, nosotros hablamos de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, cosechas. Dice el texto que estamos leyendo que el Señor nos perdonó una deuda impagable. ¿Sabes? Es tan impagable que por eso nos la regaló. No podíamos pagarla. Para que tú pudieras acercarte a Dios, tenías que morir. Tú morir en la cruz. De otra manera, mientras no hubiera sangre, no podías acercarte a Dios. Pero Dios mandó a su Hijo para que Él muriera por ti. Y ahora tú puedes acercarte a Él. Pero ¿sabes qué? Dice que tú tienes que aprender el perdón que Él dio, tú tienes que aprenderlo. Tienes que perdonar. ¿A quiénes tienes que perdonar? A aquel que te ha ofendido. Si tú no lo perdonas, en otras palabras está diciendo el pasaje, si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Fíjense, ¿qué hizo con este siervo? Como no quiso perdonar la deuda de los 100 denarios, ¿qué hizo con él? Lo agarró y dice, y lo metió a la cárcel hasta que pagara su deuda. Entonces, nos está enseñando que si tú quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. Ahora, ¿a quiénes tenemos que perdonar? Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. ¿A quién vamos a perdonar? Capítulo 6, versículos del 9 en adelante hasta el versículo 15. Y dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12, ¿cómo dice? Fíjense, y perdónanos nuestras, ¿qué? Nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal.
Entonces, ¿a quiénes vamos a perdonar? Vamos a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Cuando tú perdonas, Dios te perdona. Así como Jesús nos perdonó, fíjense, así como Jesús nos perdonó, ¿qué cosa nos perdonó? Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Qué dice? Efesios 4, 32. Lo tenemos, dice así. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que perdonar. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Un poquito más adelante está Colosenses. Capítulo 3, versículo 13. Fíjense, aquí no está diciendo que voy a perdonar si me cae bien. No voy a perdonar si todavía hay algo en mí. Dice el texto, el versículo que estamos leyendo, el Colosenses capítulo 3, versículo que estamos leyendo, versículo 13. Fíjense lo que dice. Soportándonos. A ver, ¿a quién soportamos? Ajá. ¿Lo encontraste? Ayúdale a encontrarlo, el texto. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Fíjense. A ver, yo sé que ustedes sí pueden. ¿A quién voy a soportar? A ver, ¿a quién voy a soportar? ¿O a quién soportas? Ajá. No me he captado. A ver, ¿a quién soportamos? ¿Sabes a quién soporto? A alguien que me cae gordo. Te estoy hablando así, te lo estoy parafraseando. Me cae mal. Pero dice el texto que lo tengo que soportar. O sea, no me cae bien porque me ofendió, porque me hizo, porque me dijo. Pero dice el texto, soportándonos los unos a los otros. En otras palabras, yo tengo que soportarlo. Y luego sigue diciendo, soportaos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿cómo debemos de perdonar? Dice, como Cristo os perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo fue su perdón? Fíjense. ¿Quieren saber cómo fue su perdón? Miren, Lucas capítulo 23, versículos del 32 en adelante. Lucas capítulo 23. ¿Cómo fue su perdón? Lucas 23, versículos 32 en adelante. Dice así:
Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, Jesús, la Biblia dice que no hizo ningún mal. La Biblia dice que él sanaba a los enfermos, es más, a los muertos resucitaba. Él hizo milagros. Sin embargo, lo acusaron falsamente y lo llevaron a morir en la cruz. Estando ahí en la cruz, estando ahí camino a la cruz, ¿sabes qué? Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estos hombres que estaban crucificados con él, ¿sabes qué? A uno de ellos, el que no lo ofendió, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, el perdón de Jesús fue total y que lleva a la bendición de cada uno de nosotros. La primera cosa que tienes que hacer es aprender a perdonar. Somos discípulos de Jesús, tenemos que aprender a perdonar. La segunda cosa, ¿sabes qué? Es que tienes que aprender a ser humilde. ¿Cuántos son humildes? Porque fíjense, dice niño, la otra día estaba platicando con su tío y no sé qué salió. Y dice el niño: oye tío, pero es que yo no soy humilde. Yo no soy humilde. Y le dice tu tío: es que no, hijo, tú no has entendido. Sí, dice, pero yo no soy humilde. Porque él y mucha gente, no nada más él, mucha gente piensa, ¿qué es ser humilde? A ver. Piensan que el ser pobre es ser humilde. Y no es cierto. Hay pobres orgullosos como ellos solos, que tú le quieres ayudar y su orgullo lo mantiene. Entonces, la humildad no es ser pobre, ¿eh? La humildad es esto: